Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos al segmento principal de la entrevista. Esta noche queremos conversar con el economista doctor Néstor Avendaño acerca de esta campaña que hay de algunos medios de comunicación, sectores políticos e interesados en contra del trabajo que está realizando el sector privado. Usted debe estar bastante informado de estos acontecimientos de las últimas semanas, de esta campaña en contra del trabajo del sector privado. ¿Cuáles son sus comentarios iniciales? Sí, buenas tardes, Adolfo, y muchas gracias por permitirme expresar algunos criterios personales sobre este nuevo ruido que aparece en el escenario nacional, donde observamos a grupos mediáticos y políticos y a los representantes de la iniciativa privada de Nicaragua. He de decir que, antes de todo, es lamentable que se dé esto porque provoca más riesgos, no minimiza riesgos, los exacerba. Y por supuesto, quienes sufren no son solamente las dos partes en pugnas, somos todos. Y eso no lo valora el que inició el ataque, que me refiero a ciertos periodistas y a ciertos políticos. ¿Por qué digo esto? El COSEP, a través de todas sus 19 cámaras que tiene en este momento, ha externado y ha dado a conocer a la nación sus programas, planes de trabajo, incluso que no son de corto plazo, sino de largo plazo, quinquenales, y que por supuesto apuntan hacia la mejora de la situación económica y social del país. Con más producción se resuelven también los problemas sociales. Pero yo he de felicitar una disposición que tomó el COSEP de no participar como gremio de productores en actividades exclusivamente políticas. Yo creo que ese fue un craso error que se cometió en el pasado, hace varios años, cuando el COSEP apoyó a un candidato en particular para la presidencia de la República de Nicaragua. Es un involucramiento político partidario prácticamente, pero sí. ¿Los empresarios están inhibidos de hacer o de participar en política? No, que lo hagan en sus partidos políticos, pero no en el COSEP. En el COSEP el lenguaje es económico, es empresarial, es, llamémosle, con objetivos económicos específicos, para lo cual se requieren políticas económicas, no política. La política vamos a discutirla en la arena. Yo he escuchado a los mismos medios, a los mismos políticos, que el lugar por excelencia que existe en el país donde se discute política se llama Asamblea Nacional. Ahí no veo a ningún empresario, ahí todos son políticos. Yo creo que en ese sentido he de reconocer que el COSEP, y especialmente a su presidente José Adán Aguirre, ha sabido manejar muy bien el equilibrio en medio de todas estas pugnas políticas que no se habían concentrado en el COSEP, pero que lamentablemente hoy sí lo están haciendo. Así que, en términos generales, ante tu primera observación, Adolfo, yo estimo correcta la actitud de las 19 cámaras del COSEP, la actitud de su presidente y consejo directivo o junta directiva del COSEP para enrumbar las acciones económicas a favor de todos los nicaragüenses, no a favor de un grupo partidario o de un medio en particular. Usted decía que estos sectores están provocando elevar los riesgos en Nicaragua. Precisamente ese debe ser el objetivo, golpear la economía para obtener réditos políticos. Si se golpea la economía, crece el riesgo político y crece también el riesgo país. Si se minimizan los riesgos políticos, se mejora la situación económica y desciende el riesgo país. Eso es algo muy elemental entre los analistas de riesgos.
Pero cuando se exacerba la visión política sobre el buen desempeño que tiene un núcleo de la sociedad, que son los empresarios, creo que ahí se trata de ¿qué? Provocar, incluso te diría, entorpecimiento al esfuerzo de crecimiento, no económico, sino de la producción, al esfuerzo del crecimiento que se tiene para abordar problemas sociales imperantes en este país de décadas pasadas, por ejemplo, falta de viviendas. Hemos visto los programas de viviendas de interés social, los programas de vivienda para estratos de ingresos medianos y altos. Estamos viendo el suministro de la energía eléctrica, que es uno de los mejores triunfos que ha tenido, no solamente desde el punto de vista exclusivamente gubernamental, porque ahí hay un esfuerzo de producción privada. Hemos visto ese esfuerzo nacional que en realidad, te diré, puede provocar celos, puede provocar quizás hasta envidia a grupos políticos partidarios, que generalmente, siempre he dicho, para el caso nuestro en Nicaragua, sin tener ningún programa, ninguna estrategia, ninguna alternativa ordenada que presenten a la nación, esto es lo que haremos para que nos lleven al poder, se siente ese vacío de una oposición política constructiva que, además de eso, provoca un mayor autoritarismo en el poder político que está en el gobierno. O sea que vemos ese encontronazo político que ahora se quiere transmitir por la vía empresarial para dañar a la fuerza en el poder. Probablemente, pregunto, los que están en esta campaña de descalificaciones y desprestigio en contra del sector privado no se han percatado que el motor de la economía nicaragüense es el sector privado y que golpeando al sector privado se golpea a la economía, creyendo o queriendo dañar a las autoridades del gobierno. Claro, y ese es el error que siempre se comete. Tomemos la lección del 78, 79. Se hundió todo, nos hundimos todos. Y aquí estamos... Retrocedimos 50 años. Y aquí estamos en la lucha para volvernos a levantar. Y todavía no nos hemos levantado. Somos el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe todavía. Por lo tanto, es obtusa la idea esta de que dañando al poder político o al poder político existente en el país, ahora tratando de dinamitar por el lado económico, vamos a hacer que este baje y nosotros subimos. Esa es una idea absurda. Bueno, yo la calificaría de una manera más práctica. Yo diría que eso es egoísmo político, porque yo quiero dañar a la mayoría de los nicaragüenses para yo tener réditos políticos o mi grupo. Por supuesto, es un egoísmo, yo le llamé envidia, una envidia política. ¿Por qué te digo la envidia? Lo que es bueno molesta cuando las otras personas no hacen nada. O sea, yo creo que en esa línea es necesario que estos grupos reflexionen para que se unan a ese esfuerzo nacional, para que se unan realmente a esa gran tarea nacional de eliminar, mejor dicho, reducir al máximo la pobreza que todavía tenemos. El caso es que estamos en un año electoral y siempre cuando hay años electorales, este tipo de ataques se maximizan o se radicalizan porque lo que se siente es que hay un grupo de medios y de sectores políticos que están queriendo radicalizar la política en el país. Bueno, aquí todos los años son políticos casi, a pesar que no en todos los años haya elecciones. Aquí los titulares son más políticos que económicos, pero parece que ahora el reconocimiento internacional que ha tenido Nicaragua de organismos multilaterales ha señalado que Nicaragua es un país que se distingue no solo en Centroamérica, sino también en América Latina. Eso provoca resquemor a los políticos opositores al partido en el poder, eso es obvio. Pero te diré que ¿cuáles son esos logros
que generan ese resquemor político. He escuchado a algunos políticos decir que aquí se manipulan las cifras económicas, se maquillan, dicen. Yo creo que se maquillan hacia abajo, porque hemos venido diciendo que por lo menos este servidor ha venido diciendo, Copades, que la economía crece a un ritmo más vigoroso que el que dice el Banco Central. Y ahí están los indicadores claves con que se puede demostrar. El problema que argumentan, por ejemplo, que la economía no chorrea hacia abajo, que la gente queda en las peores condiciones. En parte hay razón, porque no se han llevado a cabo políticas de redistribución del ingreso. Se va avanzando lentamente. Eso es bueno que lo digan, pero no que con eso ataquen para votar el prestigio de un grupo empresarial que se ha distinguido por llevar a Nicaragua a un lugar atractivo para las tomas de decisiones inversionistas que visitan a Nicaragua anualmente. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para continuar conversando con el doctor Néstor Avendaño. Ya regresamos, no se vayan.